desde hace unos años, pero siguen abriendo, siguen existiendo proyectos. Es el futuro para arreglar un presente que se está complicando, convertir ciertos sitios, ciertos lugares en algo así como almacenamiento de CO2. Ese gas, el CO2, el dióxido de carbono, tiene mucho que ver aparentemente con el calentamiento global, y si absorbemos, si colocamos una turbina para absorber el CO2, podemos capturar directamente ese gas que tiene mucho que ver con la mala salud del planeta Tierra. Es un tema complicado que no sé si he explicado bien, pero nos lo va a aclarar nuestro siguiente invitado. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Él es Vicente Cortés Galeano. Vicente, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Bueno, la verdad es que no sé si lo he explicado bien, pero básicamente partimos de un precepto: el CO2, el dióxido de carbono, tiene mucho que ver con la mala salud ambiental o lo que sea del planeta Tierra, del cambio climático, y estos inventos lo que hacen es, o lo que se pretende con ellos es absorber CO2 y absorber ese gas que puede ser perjudicial y almacenarlo y mandarlo directamente, pues vamos a decirlo así popularmente, ¿no?, al infierno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, además de la posición que has mencionado, Bruno, yo soy actualmente presidente de INERCU. Sí, llevamos muchos años trabajando en este tipo de cosas. Vamos al grano. La empresa de desarrollo industrial sostenible, porque esto en definitiva busca eso, que todo sea sostenible, y eso es uno de los desarrollos que buscan que este planeta, y los desarrollos que se conviertan y que se hagan y que se lleven a cabo, sean sostenibles. Absolutamente. Es que la industria, si no opera con criterios de sostenibilidad, que lo va haciendo, evidentemente, no hay futuro en ese sentido. Pero vamos al tema de la captura. Hay, digamos, dos ámbitos a distinguir. La captura directa del aire, que entiendo que en cierta medida teníais mucho interés en relación con ese tema, y luego la captura de CO2 de los procesos industriales. Son dos ámbitos que tienen elementos comunes, pero diferenciales. Vamos a la captura directa del aire y hablo luego de la captura de los procesos industriales. La captura directa, por eso el término directo es muy importante, es coger aire atmosférico que tiene una pequeña cantidad creciente, pero pequeña, 440 partes por millón de CO2, y pasarlo a través de, para entendernos, unos filtros que retienen ese CO2 y que luego habrá que liberar para uno de los 2 o 3 destinos que voy a mencionar. Pero en eso consiste la captura directa, porque luego está la captura indirecta, que es reforestación, plantar árboles para que la biomasa, mediante la fotosíntesis, fije el CO2, etcétera, etcétera. Bien, yo tengo ese CO2 capturado del aire con muchas complicaciones técnicas, económicas y necesidades de agua, suelo, etcétera, etcétera, pero lo puedo destinar a dos cosas. Una, llevarlo al infierno, como tú dices, es decir, al subsuelo, a formaciones geológicas profundas que lo pueden retener. Y dos, mucho más importante, destinarlo a transformarlo con hidrógeno renovable en combustibles neutros en carbono, porque el CO2 estaba ayer en la atmósfera, lo combino con hidrógeno, fabrico un combustible renovable y en la combustión el CO2 vuelve a la atmósfera de donde salió ayer. De manera que esos son los dos ámbitos de la captura directa del aire. Ahora, si queréis, y cuando llegue el momento, hablamos de la captura del CO2 de la industria. Pero son dos cosas, digamos, distintas. Repito, tienen la misma filosofía, que es sacar el CO2 de una corriente en la que está presente, pero tienen finalidades distintas. Vamos a centrarnos en la del aire, porque así tal cual se cuenta parece casi ciencia ficción, ¿no? Es como las turbinas, nos imaginamos ahí un tubo tipo aspirador, sí. Coge el aire, filtra el CO2, me lo quedo.
Pero sí. claro, ¿con qué energía se hace eso? Porque Muy buena pregunta. Si al final es peor el remedio que la enfermedad y gasto más energía y a saber qué combustible o qué mecanismo utilizo para hacer eso, claro, y a lo mejor el efecto secundario es de estos tremendos. Entonces también me imagino que dependerá mucho en qué zona se hace este tipo de cosas. Primero, tu comentario está perfectamente traído. Pero en segundo lugar, desde el punto de vista de zona, no hay una gran diferencia, dado los movimientos atmosféricos de la concentración de CO2 en la atmósfera. 420, 440 partes por millón en cualquier sitio. Luego, desde el punto de vista práctico, la ubicación de la planta de captura viene condicionada por otros factores que son muy importantes. Y tú lo has mencionado. Vamos a ver. Fijaos, la concentración de CO2 en el aire, puesto en términos que lo podamos entender, es el 0,04%. ¿Eso es poco o es mucho? Pues yo os digo, la concentración de CO2 en procesos industriales es muy variable, está entre el 5 y el 80%, pero me voy a quedar con un número, con el 40%. Es decir, que en el aire el CO2 está 1000 veces más diluido que en una corriente de un proceso industrial. Bien, es cierto que el CO2 del proceso industrial tendrá un origen mayoritariamente fósil y el del CO2 del aire pues tiene una mezcla del fósil, de la biomasa, en resumidas cuentas. Pero hay una cosa muy clara. Si mi concentración es 1000 veces más pequeña en el aire, yo tengo que filtrar 1000 veces más caudal para conseguir la misma cantidad de CO2 que si cojo de un proceso industrial. Fijaos, para conseguir una tonelada de CO2, que es una miseria, con perdón, necesito vehicular a través de mis filtros 1,2 millones de metros cúbicos de aire. O sea, una cantidad de ventiladores enormes movidos por electricidad renovable, que en principio tiene muy poquito impacto de CO2, pero que puedo a lo mejor destinar a otros usos. Pero vamos a verlo por bueno. Yo vehiculo el aire con mis ventiladores y ahora lo paso por uno de los dos sistemas distintos que hay queriendo entrar en el mercado. Uno es un filtro sólido, es decir, una especie de filtro en donde el CO2 pasa, se capta y se queda allí, y un filtro líquido, es decir, una solución en donde el CO2 se va a combinar. Cojo el filtro sólido, ya tengo el CO2, ya se ha fijado, y al cabo de un cierto tiempo tengo que decir, bueno, paro porque ya al filtro ya no le cabe más CO2. Claro. Y ahora tengo que calentarlo para liberar el CO2. ¿Y con qué lo calientas? Muy buena pregunta. Pues lo puedo calentar como este filtro, con calentarlo así en 120 grados es suficiente, pues a lo mejor me puedo apañar con energía eléctrica mediante una cosa que se llama bombas de calor. Bueno, tenemos bombas de calor en muchos sistemas de climatización en casa, está la aerotermia ahora de moda. Es razonable, pero consumiendo muchísima energía. Cuando ya la cosa se complica es cuando es el sistema líquido, en donde yo lo que tengo es un absorbente líquido, en donde el CO2 va a reaccionar, allí se me van a formar unos pellets, unas perlas, unas perlitas de CO2 con la sal que haya puesto, y ahora esas perlas tengo que calcinarlas para liberar el CO2. ¿Y a qué temperatura lo calcinas? Dice, pues depende, entre 300 y 900 grados. Dice, oiga, ¿y cómo consigue 900 grados? Quemando gas natural. Anda, ¿y el gas natural no produce CO2? Claro. Sí, de manera que hay una cosa que es el CO2, que se llama el CO2 evitado. Es decir, oiga, ¿usted cuánto captura? Dice, yo 1. ¿Y cuánto le cuesta capturarlo? Dice, 0,4. O sea, que usted en realidad solo captura 0,6, ¿no? ¿Y vamos a montar todo esto para 0,6? Bueno, esto es el proceso a día de hoy. Con el tiempo, las necesidades térmicas bajarán, hay procesos en desarrollo, pero hoy por hoy, la verdad es que desde el punto de vista energético hay una cuestión importante. Porque Vicente, a eso iba yo con el tema de la zona, porque hay ahora algunas plantaciones de este tipo en Islandia donde usan como energía geotermia, entonces ahí tienen mucha más facilidad. Claro, ahí voy, claro. Nosotros
si fuésemos a hacer esto, que hay un objetivo de la Comisión Europea, no nos olvidemos, que además tengo que decir, es muy importante que no lo deje atrás, por qué la Comisión Europea propone 150 millones en el 2050. Pero eso vamos después. Imagina, aquí lo tengo que hacer con energía renovable. La energía renovable que tenemos en el sur de Europa y en España en particular, afortunadamente, es mucha fotovoltaica y eólica. Bueno, pues vamos a montar fotovoltaica. Yo he estado haciendo algunos números. ¿Sabéis qué superficie necesito para una planta de 1 millón de toneladas año de CO2 que necesita energía eléctrica renovable, supuesto que funcionasen más de 2.000 horas? Porque las plantas fotovoltaicas más de 2.000 horas. Pero voy a hacer abstracción de eso. Necesitan 100 kilómetros cuadrados de paneles. 100 kilómetros cuadrados de paneles. 10 por 10 kilómetros. Y ahora... Con lo cual, Vicente, perdona, y tú eres una persona que conoce perfectamente este mundo porque hemos dicho que eres catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y partiendo de este hecho, a mí me da la sensación, por lo que nos estás comentando, por el tono, que hablas de que puede ser factible, sin embargo, hay un cierto tono escéptico en lo que nos estás contando. ¿Crees que no es factible desarrollar este tipo de factorías o como lo queramos llamar para capturar ese CO2? Mira, hay una cosa que se llama en la tecnología la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es que cada vez que yo multiplico por 2 la potencia que tengo instalada, baja un porcentaje, un 10, un 15, un 30, un 40% los costes. Con lo cual los costes van a bajar a medida que se vayan haciendo plantas. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿cuánto cuesta hoy capturar el CO2 del aire? Pues entre 300 y 500 euros. Un porrón, vamos. Un porrón. Y dice, bueno, ¿y cuánto vale un derecho de emisión? Sabéis que para emitir CO2 a la atmósfera las industrias tienen que comprar derechos de emisión. Un derecho de emisión, es decir, la, entre comillas, penalización por tirar una tonelada vale 80. Es decir, que yo tiro una tonelada, pago 80 y no me gasto 300 en capturar. No está compensado para nada. Para nada. Bien es cierto que esos precios van a subir porque la Comisión está reduciendo las toneladas disponibles y con el tiempo esperemos que se aproximen. Pero hay una lógica en esto, cuando lo está propiciando la Comisión Europea, hay una lógica que creo que es muy interesante que los oyentes entiendan. Vamos a ver. La Comisión Europea habla de 2050 emisiones netas, cero. Netas no quiere decir que no se vaya a emitir algo de CO2. Sí, claro, hay cosas que no se van a poder dejar de emitir. ¿Cuánto? Pues mirad, si hoy son 3.000 millones de toneladas, la Comisión dice 700. En el 2050, 700. Pero como son netas, yo tengo que poner sistemas de retirada de CO2 de la atmósfera por otras 700. Y ahí es donde la Comisión pretende que la captura de CO2 del aire y otras cosas más entren en juego. De manera que, sintéticamente, en 2050 se emitirán 700.000 toneladas de CO2, pero se van a capturar una cantidad idéntica. ¿Con qué técnicas? Primero, captura de CO2 del aire, 150 millones de toneladas. Segundo, algo muy importante, captura de CO2 de la combustión de biomasa, porque la biomasa se ha generado mediante la fotosíntesis, combinando el CO2 de la atmósfera y generando masa que luego puedo quemar y capturar el CO2. Y si el CO2 lo llevo al infierno, por utilizar de nuevo esas palabras de Braulio, pues estoy también retirando. La Comisión, ¿cuánto dice? 200. Pues ya, 150 más 200, ya voy por 350, restando de los 700. Y ahora quedan algunas técnicas adicionales, que son forestación, modificación del uso de suelos, etcétera, etcétera. Básicamente, y resumiendo, esto cuesta muchísimo dinero, la inversión es enorme para poder hacer esto. Y esa inversión solo está al alcance de quienes emiten CO2, de esas empresas. Pero volvemos al comienzo, ¿no?
No, pero es que la empresa lo que tiene que hacer es capturar el CO2 que produce en su fábrica, que sale al 40%, y eso sí que vale hoy 40 euros, 50 euros. O sea, si queremos reducir emisiones de CO2, emisiones, no balance neto, hay que hacer, si me permitís, 3 cosas. Si quiero reducir, o sea, tenemos una senda de reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera, ya estamos en el 47% en el 2030. ¿Qué cosas hay que hacer? Sintéticamente, 3. Primero, electricidad. Electricidad, no utilizar combustibles fósiles en la medida de lo posible para generar electricidad. ¿Cómo? Utilizando renovables y, ojo, nuclear. La nuclear tendrá otras cuestiones distintas de residuos, pero la nuclear no tiene una emisión de CO2 específica que se llama por kilovatio hora alta, la tiene muy baja, más baja que muchas renovables. Luego, en electricidad, renovable, nuclear, y me va a quedar más remedio que quemar gas natural porque es que no tengo renovables siempre. Nuclear sí, pero renovables no. Bien, eso es en electricidad. En la industria. En la industria tengo 2 tipos de emisiones. Una es la de combustión, de fósiles, y otra la que se llaman de proceso, que no viene a cuento explicar ahora, pero que esa es que van implícitas en el proceso. Yo no la puedo dejar de emitir. Pero la combustión sí. La combustión yo puedo cambiar fósiles por combustibles sintéticos, puedo cambiar fósiles por electricidad, puedo cambiar fósiles por hidrógenos renovables, etcétera, etcétera. Luego, esa es la segunda cosa que tengo que hacer. Y la tercera que tengo que hacer es quitar el CO2 del transporte. El transporte, claro, el transporte incluye muchas cosas distintas. Transporte ligero, transporte pesado, aviación, ferrocarril, marítimo. Bueno, ahí hay una combinación de herramientas que ya todo el mundo empieza a oír. Está la electricidad para los vehículos ligeros, el hidrógeno, el amoníaco y metanol para los barcos, los combustibles sostenibles de aviación basados en aceites vegetales, combustibles sintéticos, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que yo tengo que hacer para bajar las emisiones de CO2. Pero en la industria, que es nuestro campo de especialidad, y la electricidad, lo que hay que hacer es capturar las emisiones de proceso, porque las emisiones de proceso, por mucho que yo electrifique, ponga hidrógeno en lugar de fósiles, ponga combustible sintético, las de proceso son inevitables. Y si no las capturo, ¿sabéis lo que va a pasar? Pues como se está capturando y se va a capturar en el norte de Europa, las fábricas españolas que no capturen sus emisiones de proceso no podrán cumplir con las directivas comunitarias y la conclusión creo que es obvia. Bueno, pues nada, pues les tendrán que penalizar más. Y luego otra cosita que te queda pendiente, ya para terminar. Una vez que tenemos ese CO2, ¿sí? También se tiene que gastar mucho en intentar reutilizarlo de otra manera, hacer ahí como una transmutación para darle uso. ¿Cuál de ellos? ¿El del aire o el de los...? El que tú quieras, Vicente. El que yo quiera. Bueno, pues mira, el del aire tiene una virtualidad, también el otro, pero el del aire se acepta por la Comisión como combustible sostenible. Es decir, yo he dicho antes y lo reitero porque es muy importante. Yo cojo ese CO2, lo combino con hidrógeno renovable en un proceso que Repsol en Petronor está haciendo una planta piloto con un proceso que se llama Fischer-Tropsch, y yo fabrico, para entendernos, gasolina y queroseno sintético, pero con una virtualidad interesantísima, y es que ese CO2 estaba en el aire. ¿Cuánto cuesta? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Con el tiempo va a ir bajando, pero el proceso es muy costoso porque, como he dicho antes, la concentración de CO2 en el aire es el 0,04%, con lo cual muy bajito. Nos lo ha contado y nos lo está contando catedrático, él es Vicente Cortés Galeano, catedrático de la Universidad de Sevilla, presidente de INERCO, la corporación INERCO Corporación, la empresa de desarrollo industrial como debe ser, sostenible. Absolutamente. Vicente, mil gracias. Un abrazo. Muy bien, a vosotros, a vuestra disposición. Muchas gracias.